Bienvenidos al episodio número 14 de Pletórico Podcast. El día de hoy nos acompaña Lourdes. Una breve presentación acerca de ella es abogada, escritora y a la vez migrante. Son tres palabras que nos dan entrada a esta gran entrevista. Una entrevista donde se habla de sueños, pero también de lucha. Lourdes, bienvenida. Gracias, muchísimas gracias por la invitación y es un placer para mí estar en este espacio tan bonito que lo he seguido en redes y me parece maravilloso. Pues todo esto bienvenido sea, porque no sabemos a quién puede impactar una frase que tú digas en una entrevista, una información que esa persona en ese momento estaba buscando, y de eso se trata, de compartir lo positivo también. ¿Qué opinas? Es maravilloso, hace falta más gente que haga este tipo de cosas y la verdad que como he visto la evolución migratoria en España de gente hondureña y cómo ha ido cambiando esa gente y entonces me parece genial todas las cosas nuevas que vais haciendo los que habéis venido entre los últimos años para acá. Yo sí vine hace muchos, entonces en aquella época casi éramos pocos, entonces no se veía todo esto que hay ahora, el compañerismo, el ayudar al vecino de al lado, entonces eso me parece genial. Y es que tú me cuentas que llegaste a España hace 14 años. Sí, yo digo que era una niña, vino una niña a este país con una maletita con dos vaqueros y unos chores, con sandalias sin Sí. saber que aquí hacía un frío monumental. Y Ay, llegué pues con un montón de sueños, los cuales yo siempre digo, los fui reemplazando por otros en el camino y nunca había salido de mi casa. Yo había trabajado y llegaba todos los días a mi casa, dormía con mi mamá, o sea, tenía mi ay. platito de comida calentito todas las noches que yo estaba en mi trabajo. Entonces, claro, el venir aquí con 20 años y te encuentras ante un mundo totalmente desconocido y ese es tú sola contra el mundo. Incluso ahora para los recién llegados puede ser abrumador entre trámites, encontrar a alguien que te quiera brindar una mano, alquilar una habitación, todo lo que de ahí en adelante tú tienes que aprender términos que nunca los habíamos escuchado, que todo es nuevo, empadronarse, número de seguridad social, el NIE. O sea, son cosas que tú dices y todo lo que tengo que hacer ahora, tantos trámites, tantas filas de aquí en adelante en administraciones públicas, ¿verdad, Lourdes? Sí, la verdad es que cuando yo llegué era totalmente diferente todo, todo ha ido evolucionando, el sistema español ha cambiado muchísimo. Yo recuerdo que en mi época tú tenías que estar 3 años empadronado para poder hacer los papeles, ¿no? Ahora Así hay es. otras vías que facilitan ese proceso, porque era un proceso muy complicado. Yo llegué en 2011, me vi delante de mis ojos una España pero maltratada totalmente por la crisis de 2008, cuando yo fui consciente de eso después del COVID. Hasta entonces fui consciente de cómo había evolucionado la España que yo conocí a la que estaba en estos últimos años. Tú veías la gente que habían desahuciado, la gente que había perdido sus trabajos, durmiendo en la calle, y no eran extranjeros, eran españoles. Tú ponías las noticias y todos los días había un gran número de personas que se suicidaban porque no encontraban salida ante la situación que estaba viviendo el país. Que no llegaste en el mejor momento y aún así eres un ejemplo de resiliencia y de superación. Sí, yo siempre digo que a mí Dios nunca me abandonó, nunca me ha dejado, siempre me abre puertas ahí donde el mundo cree que es imposible, ahí yo tengo puertas abiertas. Entonces, en esa época no se encontraba ni trabajo, yo siempre tuve trabajo, yo siempre encontré trabajo, yo dejaba un trabajo y era porque ya tenía otro. Me iba de uno porque ya tenía vistas que era lo siguiente que iba a hacer. Entonces, a pesar de la situación, yo tuve la mano de Dios que no me dejó jamás. Pero claro, la situación del país era muy complicada, era muy difícil y quien te hiciera un contrato de trabajo para hacer tus papeles era impensable en aquella época, o sea, era prácticamente una locura pensar que eso te iba a pasar. Claro, porque es que no había trabajo ni para los locales, imagínate tú, para alguien que viniera de fuera. Pero creo que hay una cosa muy particular, Lourdes, que a nosotros nos hace tener ese espíritu de lucha.
y es que crecer en Honduras deja una huella muy particular en nuestra vida. Sí. ¿Qué recuerdos de esa infancia y de esa juventud llevas siempre contigo que son el motor para seguir aquí? A ver, mi infancia tuvo momentos muy difíciles y es que yo fui víctima de abusos sexuales desde los 8 hasta los 12, 13 años más o menos. Creo que es la realidad de un gran número de niñas en Honduras. Y una cosa que yo siempre tuve claro era que yo quería salir de ahí. Yo quería salir de ese entorno, de esa vida, de esa gente, la gente que me rodeaba en esa época. Entonces, yo me impulsaba a mí misma, siempre me impulsé diciéndome que si yo quiero salir de aquí, yo tengo que hacer cosas para eso. Entonces yo vivía en una aldea pequeñita, yo tuve que irme a la ciudad para poder estudiar, hice el bachillerato, luego encontré trabajo cerca de donde había estudiado y de donde vivía. Y entonces, claro, cuando tú has vivido en eso y sabes lo que es buscarte la vida todos los días en Honduras, que es que a las 4 de la mañana uno ya está en la calle, aparte de eso, Sí. yo vengo de una madre comerciante. Entonces, es hija de una madre comerciante, de cierta manera tú eres una comerciante ya. Entonces, claro, tienes que buscarte mucho la vida. Tienes, si tú no sales a trabajar, no entra dinero a casa. Entonces, Ah, definitivamente. O sea, ahí sí, no hay ningún beneficio social como lo habría aquí, que si te quedas no, desempleada, pues de alguna manera no puedes tirar del paro. Pero allá, si tú no sales a trabajar un día y un mal tiempo, no hay que comer en la no hay mesa, dinero en no hay un casa. plato de comida en la mesa. Dependemos de esa economía diaria, de esa subeconomía prácticamente. Y entonces esto me da respuesta a mi siguiente pregunta, que es este el motivo por el que tú decides es momento de dejar Honduras. ¿Esto es lo que a ti te impulsa a salir hacia España? Eh, a ver, mi adolescencia fue complicada porque yo no encajaba. No encajaba en una sociedad tan cerrada, con los tabú que existen en Honduras. Eh, Claro. mi, mi caso de violencia sexual no se descubrió hasta que yo tenía 18 años y mi familia lo mantuvo restringido porque para evitar el daño social. Ahora con los años me enteré de que mi madre hizo cosas que yo no supe, eso a mí me ha ayudado a sanar muchísimo y ella lo que quería era evitar que yo saliera a la sociedad y que la sociedad me maltratara, pero claro, de cierta forma tú sabes los comentarios, las conversaciones, te das Mm, cuenta que hay cosas de ti que no encajan entre esa sociedad. Y entonces, la verdad, sí. si yo pensaba, yo me tengo que ir de este país, yo no puedo vivir aquí. Y te comprendo porque viniendo nosotras de esta sociedad tan machista, no eres solamente abusada una vez, porque luego eres doblemente abusada si eso sale a la luz, porque entonces se Sí, cuestiona, ella se lo buscó, ella estaba vestida de cierta manera. Sé que hay casos y casos, porque ahora también estamos a la desinformación en el otro extremo, pero en nuestra realidad que no es la misma de este país, eso pasa muy frecuentemente y es lastimoso, pero no podemos obviarlo ni taparlo tampoco, es una verdad. no, al final es algo que la persona que lo sufre se termina muy dañada por lo vivido y muy dañada por la falta de medios también que hay, porque tú vas a denunciar y no recibes el apoyo que tienes que recibir. Hay entornos sociales donde es imposible acudir a un psicólogo. Entonces, claro, a Wow. mí la vida me asfixiaba, yo sentía eso, yo sentía que la vida me asfixiaba. Y en cuestión de un mes, de que yo dije, me tengo que ir, estaba en España. O sea, ¿Y cómo sucede eso? ¿Quién te da una mano? ¿Cuál fue el camino a seguir en aquel momento que éramos menos aquí? yo en esa época estuve tratando contactar gente conocida para ver si alguien me podía recibir, porque me dijeron que para venir aquí te tenía que recibir a alguien. Se Okay. me cerraron muchísimas puertas y una persona familiar, que luego aquí pues me fue súper mal con esa persona, me recibió
Y vine, yo llegué a San Sebastián, al norte de España, y al mes y medio más o menos yo me mudé a Valencia y es donde he vivido pues estos 14 años, ¿no? Claro, Ah, bien. sí, y llegué ahí y todo el mundo me decía que no iba a encontrar trabajo. O sea, era lo más maravilloso es que llegas ahí, estás perdida totalmente y de pronto alguien te dice, es que no vas a encontrar trabajo, pero es que tú dónde vas. Aparte, yo con 20 años es que parecía una niña de 12 años, entonces eso no me Es que ayudaba. aún ahora te ves muy, tu aspecto es muy juvenil, entonces cuesta trabajo creer que ya eras una persona mayor de edad con como te verías en aquel momento. Y mira, seguiste ese camino, luchaste y el día de hoy te formaste profesionalmente en España. ¿Qué tal Sí. ese desafío? Sí, a ver, yo había estudiado en Honduras hasta el bachillerato, incluso allá yo estudié a distancia. Entonces, claro, tú te ves sola en un país y es como decir, ay, yo quiero estudiar, es un sueño que parece inalcanzable. Entonces, Sí, yo recuerdo que mi madre me decía, yo quise estudiar costura cuando tenía 12 años y mi madre me dijo que no. Me exigió ir al Instituto Hondureño de Educación por Radio a sacarme el bachillerato, que en esa época, en esos años daban solo ciencias y letras. Y en entonces, el IER, sí. sí, yo estudié ahí, yo hice ahí los 5 años de básico y el bachillerato. Y entonces mi madre me decía, es que tú con los años, como eres, vas a querer estudiar, vas a querer ir a la universidad. Entonces yo te estoy abriendo las puertas para que lo hagas. Y entonces hay algo muy fuerte y es que cuando yo empecé a ir a la escuela, mi papá no consideraba que fuera necesario el que fuese a la escuela. Entonces mi mamá me inscribió al kinder a escondidas. Y yo empecé a ir a la escuela a escondidas de mi padre. Y entonces yo cuando me fui a hacer mayor, yo decía, mi derecho a la educación lo defendió mi madre. O sea, si Sí, mi madre me tuvo a mí cuando iba a cumplir 16 años. Entonces era una niña. Y yo siempre he pensado, si mi madre hizo tanto por mí, yo no puedo dejar su trabajo hasta la mitad. No, es que es defraudarla. Y entonces, claro, cuando en 2014, 2015 más o menos, yo estuve como 2 meses sin trabajo y fui a una entrevista, me acuerdo yo, y entonces le digo yo a la señora, era para limpiarle la casa, estaba embarazada, le digo, dos condiciones, le digo, yo no cuido niños recién nacidos porque me da mucho miedo, le digo, y la segunda es, digo, yo necesito un contrato de trabajo porque necesito hacer los papeles. Y entonces yo a esa mujer la quiero muchísimo y la llevo en mi corazón porque ella me hizo el contrato de trabajo en esa época. Y entonces, en cuanto te daban la primera tarjeta, que era la de trabajo solo, esa no te servía para empezar la universidad. Entonces yo me estuve 2 años, trabajaba 12 horas, limpiaba casa y trabajaba lavando platos en una casa de comidas para llevar. Entonces, en esos 2 años yo ahorré, homologué mis estudios y tenía todo para el primer año de... Yo no sabía qué hacer, un FP o la universidad. Y entonces en una feria del libro, aquí en Valencia, vi la Universidad Nacional de Educación a Distancia y dije yo, esta es la mía, yo ya estoy hecha a estudiar a distancia, este es mi sitio ideal. Y entonces me acerqué, me dieron un folletito, luego fui a la oficina de la universidad y me tocó una secretaria súper encantadora y me dice, además si tienes buena nota, te puedes pedir la beca. Y yo digo, no, esto no me puede estar pasando a mí, esto es maravilloso sí. porque a mí en Honduras no me dieron una beca en la vida. Entonces, claro, yo empecé a hacer todos los trámites, me homologan los estudios en 3 meses, súper rapidísimo todo, y, y me matriculo a la universidad, eso fue como en enero, febrero, y en junio ya estaba yo a empezar el curso de septiembre. Y me Qué compré todo, sí, fantástica. sí, sí, me acordé yo que me compré todos los libros y entonces mi vida era un caos. Yo dormía 4 horas, de lunes a sábado yo trabajaba, de lunes a viernes trabajaba, me iba de mi casa a las 6 de la mañana y volvía a las 6 de la tarde, más o menos. Y los sábados iba y trabajaba a mediodía y los domingos a mediodía. Entonces yo dormía Que a 4 horas. veces uno mira atrás y uno dice: "Dios mío, ¿cómo lo hice?". Sí, yo ahora digo, es que yo ahora duermo 6 horas y digo, madre mía, si es que soy un zombie. Y me Y en hacía una aquel excusa. momento y en aquel momento, Lourdes, ¿tú sentiste
que tu identidad como hondureña, que tu acento, o de repente la falta de conocer tantas cosas fue un obstáculo para ti, o más Fue bien una fortaleza? terrible, terrible, fue Sí. terrible, porque yo decidí estudiar derecho y entonces tú te sientas delante de un libro de derecho aquí en España y es que no Ay, entiendes nada, o sea, pero te prometo que nada. Y yo estudiaba con un ordenador, me compré yo un ordenador, el libro, el código, el móvil para preguntarle a Google qué significaba palabra por palabra. Si el primer semestre de universidad de 6 asignaturas yo aprobé una asignatura, o sea, ay, una asignatura Dios. así, ¿eh? Y me tiré todo ese verano estudiando para presentarme en septiembre y en septiembre aprobé lo que me quedaba del curso. Y lo aprobé todo y me saqué los primeros 2 años completos trabajando y estudiando. Luego ya fui a otro ritmo y me costó un poco más graduarme, pero fue terrible. O sea, yo me iba a trabajar, de trabajar me iba a clases un día a la semana y ese día de clases yo acababa a las 9:30 de la noche y llegaba a mi casa a las 10 de la noche. Sí, Cuánto sacrificio. Si alguien que tiene menos edad que nosotros, un joven que su madre o su padre han traído a este país o a cualquier otro país, fuera de nuestra patria o fuera de Latinoamérica o de un país de donde hayas tenido que salir, y ya tú escuchas estas historias de superación y de lucha, y que no solamente es matricularse a la universidad, es aprender el castellano, sí, es un doble esfuerzo. Valora muchísimo lo que mamá y papá están haciendo, porque ya solo el hecho de traerte aquí, que hayas cursado el bachillerato o la ESO, que es la educación secundaria obligatoria, te da ventaja sobre los adultos que vienen aquí a querer estudiar de cero. Qué bonito escuchar toda esta perseverancia de tu historia, Lourdes. sí, la verdad que yo siempre lo digo lo cuento como un chiste. Yo me saqué la carrera de Derecho en el transporte público de este país. Yo me subía a un autobús para irme a un trabajo, sacaba mi libro y me ponía a leérmelo. Mi libro de la universidad. Me, me encanta. Podrías repetirlo con más fuerza porque tiene que resonar esta frase. Me saqué la carrera en el transporte público. Y cuando yo iba a limpiar casas el primer año, yo llevaba los auriculares con las clases grabadas. Mientras iba limpiando, las clases me iban sonando para que yo así me las iba aprendiendo. Y O así sea que fue. convertiste lo que cualquiera podría vestir un obstáculo en una oportunidad. Tengo que Sí, tomar el autobús, tengo que viajar mucho para llegar a mi trabajo, y para ti era, tengo tiempo mientras llego a mi trabajo para estudiar, tengo sí. tiempo en el transporte público para ver mis clases. Mira, sin Por eso palabras. yo cuando la gente me dice, no, es que yo quisiera, pero no tengo tiempo, le digo, yo, no, el tiempo uno se lo inventa. Le digo yo, si yo me lo inventé, o sea, yo mi tiempo me lo inventaba. Porque todos tenemos las mismas 24 horas Exacto. y cada uno decide qué va a hacer con ellas. Tienes toda la razón. Y ahora ya culminaste tu carrera, pero veo que ahora eres escritora también. ¿Cómo, Sí. cómo surgió esto? ¿Piensas que es sinónimo de refugio, de resistencia o una manera de compartir tu voz con el mundo? Yo decidí escribir, fue a principio de este año la decisión, decidí escribir un libro sobre mi historia con los abusos sexuales, ¿no? Contarlo, lo que yo viví, cómo lo viví, las consecuencias y las secuelas de eso, lo que yo he sufrido en mis propias Ujú. carnes, eso, y el proceso como ha sido todos estos años. Entonces, yo, hay una frase que digo en el libro y es que lo hice por mí, por las niñas que un día fui, pero también por las miles de niñas de mi país que nunca van a poder levantar la voz, porque yo conocí muchos casos de niñas que nunca se van a atrever a poderlo, no van a tener las posibilidades de hacerlo. Y una frase que me dijo mi madre fue la que me hizo también reflexionar. Mi madre es que es mi mayor inspiración y es mi fan número uno. Y ella me decía, tú que lo puedes hablar, me decía, pero es que fulanita, menganita, se lo tuvieron que callar toda su vida. Y entonces, eso un día recogiendo, yo empecé a ir a terapia, me para el Ujú. psicólogo 2 años, ¿no? Y entonces en terapia Bien. yo iba escribiendo los diferentes episodios de lo vivido.
y nunca las volví a leer, sino que lo fui guardando todo en una caja. Y un día que estaba preparando una mudanza, cogí las cartas y las leí. Yo dije, a lo mejor por fin es tiempo de hacer, yo siempre había querido hacerlo, el escribir lo que yo he vivido. Y Hmm. me puse a escribirlo en el ordenador, estuve en una semana, lo escribí y lo mandé a una editorial y la respuesta me dejó a mí petrificada. Los 2 días me respondieron, me dijeron que era una historia brutal, que, tenía, o sea, la realidad, una realidad muy dura, y es lo que yo he querido transmitir en el libro. Es, eh, una realidad ante la que todos nos hacemos los ciegos, porque la verdad que muchas veces la sociedad sabe lo que está pasando, pero o no tenemos las armas, o no sabemos cómo actuar, o no sabemos qué hacer cuando nos enfrentamos a eso. Pero también he querido dar como el ¿qué haces tú? Yo como sobreviviente de abusos sexuales, ¿no? ¿Qué hago con mi vida? Y es lo que la última parte del libro yo hablo de todo lo que he hecho con mi vida y porque hay una cosa que suele pasar y es que muchas personas supervivientes de abusos sexuales en la infancia terminan metidas en vicios, en excesos. Yo fui todo lo contrario a todo eso. A mí todo lo que era, tuve exceso de trabajo, sí que es verdad, pero ya Ujú. drogas y ese tipo de cosas, sexo desenfrenado, que es lo normal, yo no lo hice. Entonces digo, no, porque al final, si yo no me cuido a mí misma, no puedo pretender que la sociedad me mire con cuidado, ni que la Por sociedad supuesto. me proteja. Entonces, yo he hecho un esfuerzo todos estos años por cuidarme y por protegerme a mí misma. Y es ¿Y parte de cómo lo que se llama tu libro? ¿Y dónde el, lo podemos adquirir? el libro se llama La Niña Silenciada. Creo que el nombre era ideal para lo que transmite. Y está Claro. disponible en Amazon, está disponible en la Casa del Libro en ebook, que también está accesible para el móvil y demás. Sé que algunas personas lo están adquiriendo en Honduras por ebook. Fantástico. ¿Y qué has sentido al verte en un escaparate de una librería? Aquella muchacha joven que vino con una maleta, como dices tú, 2 jeans, un short y sandalias, porque no sabías que aquí estaba haciendo frío. Y ahora verte reflejada en un escaparate de una librería como la autora de ese libro. El impacto ese lo tuve cuando recibí la portada del libro con mi foto, porque te ponen la foto del autor y en la parte de atrás lleva la foto mía. Y cuando vi esa imagen, o sea, te lo prometo que lloré. Lloré Claro, porque yo dije, o sea, no me he defraudado, no me he equivocado, he tomado muchas no, decisiones erróneas ante los ojos del mundo, muchas de ellas, pero al final de cuentas me he sacado adelante y me he convertido en la mujer que la niña que fui se siente orgullosa. Entonces, me impresionó mucho y me acuerdo que lloré y le mandé la foto a mi mamá y le dije, es que no me lo puedo creer, le digo, tú sabes, le digo, lo que yo estoy sintiendo en este momento dentro de mí, le digo, es que mira que casi que me uf, emocionó, porque era como que, es como que de pronto despiertas al mundo y dices, mira, es que esa soy yo, y de dónde vengo, me ha costado mucho, le ha costado mucho a mi madre, y sí. lo hemos hecho muy bien, es lo que yo he sentido, que lo hemos hecho muy bien. Muy Así bien, es, señora madre de Lourdes, lo ha hecho usted de una manera estupenda, la llevó hasta donde pudo y de aquí en adelante ya no la ha defraudado. Seguramente todas esas madres que son nuestra fan número uno. Incluso te puedo decir que la primera persona que está pendiente de cuando yo subo un video, que empecé hace poco, pero es siempre dándote una fuerza, mi madre y mi padre. Es como, y ya subiste otro nuevo video, ¿y cuándo va el siguiente? Y comentan y le dan like y comparten y dicen, ay, mira, qué bonito, me gusta, esta vez lo hiciste mejor. Te entiendo ese sentimiento de decir mi mamá es mi mayor fan y mi papá también. Y creo que se pueden ver reflejadas muchas niñas, adolescentes, incluso mujeres adultas que han estado atrapadas toda una vida en ciclos de abuso físico, sexual, psicológico, patrimonial,
se pueden ver reflejadas en ti, pueden saber que hay más allá después de esto, que hay salidas para todo y que lo podemos lograr con fuerza interior. Sí sí, entiendo que tú tuviste que salir del país y de repente la posibilidad de poder salir a otro mundo fue lo que te dio otra perspectiva y te cambió este ambiente donde en ese momento quizás se sienten, no puedo más, ¿dónde voy a ir? No hay más nada, que para ti es como un techo, pero solo está en tu mente. Sí sí. podemos salir de ahí, si hay posibilidades, si hay cosas que puedes hacer para liberarte y para salir. Yo pienso que lo primero es tratarnos bien nosotros mismas, porque somos las que peor nos tratamos en el momento en que nosotras somos conscientes de que sí, yo viví esto, pero esto es sinónimo de yo no voy a volver a dejar que me traten de esta forma, no voy a volver a permitir que alguien me dañe tanto. Y entonces en el momento en que tú empiezas a cuidarte y a tratarte bien, ya estás haciendo cosas por ti. Ya da igual lo que el mundo diga o piense, ¿sabes? Porque Sí, claro. al final, si yo estoy bien conmigo misma y estoy feliz con la persona que estoy haciendo de mí, entonces ya todo lo demás me va a ir dando igual y la vida es maravillosa. Porque en el momento en que tú empiezas a cambiarte a ti misma, tu entorno empieza a cambiar, tu entorno se refleja. Y entonces las personas que a lo mejor están ahora y te tratan mal, se van a ir alejando porque no les va a ir gustando quién eres, porque a mí me ha pasado. O sea, hay gente que no está en mi vida porque yo fui cambiando y entonces pues esas personas ya no encajaban en mi vida y se han ido solas, se han marchado solas. Entonces la vida va abriéndote caminos. Yo actualmente he empezado con un pequeño grupo de mujeres es una comunidad de WhatsApp, tampoco es mucho porque estamos en diferentes épocas de la vida. Me Claro. sorprendió porque hay muchas hondureñas, chicas que llevan poco tiempo aquí, y compartieron parte de sus historias y es como que todas llevamos algo. Pero las que estamos ahí, somos 30 mujeres y tenemos una intención y es hacer algo para encontrarme mejor conmigo misma. Y entonces yo lo que hago con ellas es que comparto herramientas de las que a mí me funcionaron para cultivar más mi amor propio, el autocuidado. Entonces, claro, ya eso en ellas va a ser un bonito efecto que a lo largo de sus vidas pues les puede beneficiar. Y yo creo que Y sí. podríamos, cuando ya finalmente el video esté publicado, podríamos poner en la descripción de este video el enlace a este grupo por si hay alguien que nos está viendo, no importa de qué parte del mundo, y que desee formar parte de este grupo, ¿está abierto para ellas? Sí, claro, por supuesto. Incluso creo que hay una chica que es cubana, que está en Cuba, que ella Mira, me vio por un grupo en redes sociales, yo lo compartí por un grupo en Facebook, y entonces ella me escribió está en el grupo y hay una chica de Argentina también, entonces no importa dónde estén. Luego también en mis redes sociales si me escriben y me dicen, mira que yo quiero ser parte del grupo, yo te pasaré el enlace para que lo pongas ahí y son bienvenidas simplemente pues que quieran hacer algo bonito por sí mismas. muy bien, y qué bonito que estás compartiendo estos espacios para poder empoderar a más mujeres que pasaron o están pasando por una situación similar. Lourdes, ¿qué dirías tú que es lo más bonito que te ha regalado la migración? Me ha dado muchas oportunidades. Para mí España ha sido el país de mis oportunidades. Quizás no lo sea para todo el mundo, pero para mí ha sido eso y me ha abierto puertas que yo no me imaginé nunca tenerlas ante mis pies y me ha enriquecido mucho culturalmente, como persona he crecido muchísimo, entonces emigrar es verdad que es duro, es muy duro, pero si uno está abierto a conocer el mundo al que llegamos, nos puede aportar muchísimo. No nos podemos cerrar solo a nuestra cultura, porque nosotros tenemos una cultura muy bonita, pero conocer Sí. otras culturas es maravilloso. He conocido gente de Francia, de Italia, y entonces, claro, te vas empapando de otras formas de vida y la tuya va encajando de una forma diferente. Y entonces, al final, cosas que a lo mejor te parecían raras,
de tu cultura ya no son tan raras, o ves que Exacto. en otras culturas hay cosas que en la nuestra serían rarísimas. No, es que conocer más culturas es como vivir 2 veces. Bueno, estamos teniendo una conversación amena, de verdad agradable. En algún momento me he sentido conmovida, me ha costado continuar con las preguntas porque es una historia impactante. Si hoy tú tienes que definir la palabra éxito, ¿cómo lo describirías? ¿Qué significa para ti? Para mí el éxito es una combinación, es una combinación de Bueno, quién soy, en quién me voy convirtiendo, qué voy haciendo de mí, porque al final los éxitos no son solo los logros, sino que hay gente con muchos logros, pero que como personas no son maravillosas, ¿no? Y hay gente maravillosa que es exitosa por su forma de ser. Entonces es una combinación de todo eso. Y sobre todo yo siempre digo, el que todo lo que tú consigas no le haga daño a los demás. buenísima frase, nos la quedamos. Todo lo que tú consigas, que no le haga daño a los demás. Excelente manera de ver la vida. Y ha llegado el momento, Lourdes, de hacerte la pregunta Pletórico Podcast. Si ves las entrevistas, sabes que este momento te iba a llegar. ¿Qué dices tú? ¿Te vuelves a Honduras o sientes que tu hogar está en esta parte del mundo? No, mi hogar está aquí. Mi hogar está aquí. Yo siempre lo tuve claro. Incluso en 14 años no he podido volver por mis cosas. Me ha sido muy difícil. O sea, estoy en proceso de prepararme para algún día volver, pero creo que ya no sabría vivir en Honduras. Eh, la libertad, la tranquilidad que hay en España, en Honduras no existe en ese momento con el nivel de delincuencia. O sea, el salir Sí, a las 11 de la noche, y ahora se ha vuelto un poco más peligroso en las ciudades aquí en España, pero tú puedes salir por la noche y vuelves con vida a tu casa. Eso es sí, maravilloso. sí, Entonces, absolutamente. Vuelves con vida. Frase poderosa. ¿Y de sí, qué ciudad de Honduras eres? yo soy de Choluteca, soy del municipio del Triunfo, de una aldeita de por ahí. Ahí me crié y luego pues emigré a Choluteca y empecé a Este ir. año tuve la oportunidad de conocer el sur de Honduras. Yo soy de la zona norte, soy de San Pedro Sula. Y este año, en marzo, me aventuré desde la zona norte hasta Choluteca. De hecho, un pequeño municipio que se llama Nueva Morolica. Ah, sí, Y ¿lo conoces? ese más o menos lo ubico. Sí, está muy lejos de lo que es Choluteca ciudad. Eh, en muy, muy lejano, claro que sí. Pero de verdad que me sentí tan bien y me trataron tan bonito que fue una experiencia grata. Nuestros pueblos también tienen muchas cosas positivas. Entiendo que la falta de oportunidades, la falta de recursos, empleo para los jóvenes hacen que cada vez hayan menos personas jóvenes viviendo o queriendo permanecer en el área rural de Honduras, pero no podemos dejar de visitar, de pensar que nuestros padres, abuelos muchas veces están allí todavía. Entonces, bueno, muchas veces toca volver. Y te agradezco muchísimo por haber compartido con nosotros. Esta es una historia muy bonita, una historia de valentía, una historia de inspiración pura. Es una voz, porque tú has demostrado que migrar sí que es un reto, pero también es una oportunidad. Sí, yo espero, yo siempre digo, espero que mis sobrinas un día quieran ser como yo. Porque tengo sobrinas, no tengo Absolutamente. hijos, pero tengo sobrinas, entonces digo yo, espero que mis sobrinas un día quieran ser como yo. Y a veces me escribe gente que conocía yo en mi infancia, chicas que son más o menos de mi edad y tienen hijos, y entonces le enseñan en redes sociales mi historia, mi vida, y entonces las niñas les dicen, mamá, yo quiero ser como esa muchacha. Y entonces ellas les dicen, pero yo la conocía cuando era pequeñita, porque vivía en tal casa, y entonces es como que dices tú, pues mira, si puedes inspirar a una persona a seguir tus pasos, ya es bastante, ya el Por día que te supuesto. mueras te van a recordar bonito.
Sí, y esa es una meta de vida también, ser recordado aun cuando ya no estemos y haber dejado un impacto positivo. No somos perfectos, pero al menos estás tratando de tener un impacto positivo en este mundo donde parece que solo las cosas negativas impactan más. Estamos demostrando de que también lo positivo se puede y se debe compartir. Gracias nuevamente por haber compartido este momento con nosotros. Esta chica que llegó de Honduras, que ahora es escritora, abogada, pero no se olvida de sus raíces como migrante. Gracias, Lourdes, y Gracias a hasta ti la por la próxima. invitación.